Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News. El movimiento de resistencia islámica Hamas llama al presidente estadounidense Donald Trump a presionar a la ocupación para que entre en la segunda fase del acuerdo y afirma que el retorno de la guerra solo perjudicará a Israel y a sus rehenes. Argelia afirma que las maniobras militares franco-marroquíes cerca de su frontera alimentarán aún más el clima de tensiones en las relaciones. El canciller ruso Lavrov refuta las amenazas de su país sobre Europa. Putin dice que su país tiene derecho a instaurar una paz según sus intereses, mientras Europa prepara un nuevo plan de rearme estimado en 800.000 millones de euros. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Comenzamos con la actualidad en Palestina. La agencia Reuters informó, citando a dos fuentes egipcias, que este miércoles por la noche se celebraron conversaciones entre el enviado del presidente estadounidense Donald Trump para los rehenes Adam Boller, líderes de Hamas y mediadores del Cairo y Doha. Reuters añadió que las conversaciones concluyeron favorablemente y apuntan a una inminente transición a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. La misma fuente indicó también que las conversaciones entre Estados Unidos y Egipto abordaron la gestión de Gaza tras el fin de la guerra y los nombres de quienes dirigirán el sector. Y Hamas pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presionara a Benjamin Netanyahu para que inicie la segunda fase del acuerdo sobre Gaza. El portavoz del movimiento, Hassem Qasem, afirmó que las recientes amenazas de Trump complicarán las cuestiones relacionadas con el acuerdo de alto el fuego en Gaza y empujarán al gobierno de ocupación a endurecerse, añadiendo que la ocupación puede aprovechar las declaraciones de Trump para intensificar el asedio a Gaza e intensificar la política de matar de hambre a su población. Por su parte, el portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, Abu Ubaida, declaró este jueves que las amenazas de guerra del enemigo israelí solo le traerán decepciones y no conducirán a la liberación de sus prisioneros. En un discurso en vídeo publicado por su canal de Telegram con motivo del sagrado mes de Ramadán, Abu Ubaida afirmó que la resistencia está lista para todas las posibilidades y el regreso de la guerra solo hará romper lo que queda del prestigio de la ocupación. Las amenazas de guerra, asedio e inanición del enemigo contra nuestro pueblo, aparte de ser un asqueroso crimen de guerra y un vergonzoso sello en la frente de todos los defensores de la humanidad en la comunidad internacional, solo traerán decepción a este enemigo y no conducirán a la liberación de sus rehenes. Por lo tanto, la amenaza de volver a la guerra y a los combates solo nos empujará a prepararnos para romper lo que queda del supuesto prestigio del ejército enemigo, y estamos en un estado de mayor preparación en previsión de todas las posibilidades. Y en el terreno, la violencia sionista sigue dejando víctimas. Un palestino cayó en mártir y otros resultaron heridos esta noche como consecuencia de un ataque sionista contra una concentración de civiles al este del barrio de Shuja'iyya, en el este de la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza ha declarado por su parte que 6 mártires han llegado a los hospitales de la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance de la agresión sionista contra Gaza a 48.446 mártires y 111.852 heridos. Y a nivel diplomático, los 5 miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU reiteraron el llamamiento del secretario general de la ONU en la cumbre árabe del Cairo para permitir inmediatamente el flujo de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ello en una declaración conjunta tras una consulta a puerta cerrada celebrada por el Consejo de Seguridad sobre la resolución 2720 relativa a la facilitación del acceso de la ayuda humanitaria a Gaza. Reiteramos el llamamiento del secretario general en la cumbre árabe celebrada ayer en el Cairo
para que se permita inmediatamente el flujo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Pedimos a Israel que cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional y permita la entrega segura, incondicional y directa de ayuda humanitaria a gran escala, así como que garantice la protección de los civiles y otras personas protegidas, incluidos los trabajadores humanitarios, de conformidad con el derecho internacional humanitario. Deben aplicarse todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluidas las resoluciones 2720 y 2735. Siempre a nivel de la ONU, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la OCHA, advirtió de que la situación de la seguridad alimentaria en Gaza está en riesgo y se deteriora a medida que la entidad sionista cierra todos sus pasos para la ayuda humanitaria. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, afirmó en un comunicado de prensa que la financiación de la respuesta humanitaria en los territorios palestinos ocupados sigue siendo un gran desafío y subrayó que solo se ha conseguido el 4% de la cantidad necesaria. Y entre tanto, en Cisjordania, las autoridades de ocupación aceleran la construcción de más asentamientos ilegales. La entidad ocupante está estudiando un nuevo plan para construir más de 1.000 nuevas unidades de asentamiento en el este del Quds ocupada para anexionarse el resto de Cisjordania, mientras sus fuerzas siguen aniquilando y demoliendo viviendas y propiedades en campos y ciudades del norte de Cisjordania, especialmente en Jenin, Tulkaram y Nur Shams. Y en Cisjordania siempre las fuerzas de ocupación sionistas irrumpieron esta mañana en varias zonas de este territorio ocupado y detuvieron a varios palestinos tras asaltar sus casas. Durante las últimas 24 horas, más de 30 ciudadanos, entre ellos niños y antiguos presos, han sido arrestados. Cambiemos de asunto. El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, Lounas Magraman, recibió este jueves en la sede del Ministerio al embajador de Francia en Argelia, Stéphane Romatet. El objetivo de esta audiencia era llamar la atención del diplomático francés sobre la seriedad de las maniobras militares franco-marroquíes previstas Shergi 2025, cuyo nombre es muy evocador, según un comunicado de la Cancillería argelina, previstas para el próximo mes de septiembre en Rashidiyya, no lejos de la frontera argelina. El secretario general señaló a su interlocutor que la parte argelina considera este ejercicio como un acto de provocación contra Argelia. Añadió que tal acto no dejaría de alimentar la crisis que caracteriza actualmente las relaciones argelino-francesas y de elevar el clima de tensión entre ambos países a un nuevo nivel de gravedad. Y en Francia, varios políticos franceses han advertido contra la campaña hostil de la extrema derecha encabezada por el ministro francés del Interior, Bruno Retailleau, y sus declaraciones contra Argelia, una campaña que ha suscitado dudas sobre sus verdaderos motivos en medio de crecientes especulaciones sobre sus esfuerzos por cortejar a la extrema derecha de cara a su candidatura para las próximas elecciones. Detalles con Kehira Mansari. La extrema derecha francesa, a su frente, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, utiliza todos los pretextos para agravar las tensiones entre Francia y Argelia, llevando a cabo una campaña feroz que sobrepasó todas las normas diplomáticas e incluso la ética del discurso político al calificar a los extranjeros como potenciales enemigos internos. Una descripción que analistas y observadores consideran como una grave escalada contra las comunidades extranjeras que viven en Francia. Para los parlamentarios franceses se trata nada más de una campaña preelectoral alimentada por la hostilidad contra Argelia. La manière dont M. Retailleau prépare 2027, parce que je crois que c'est ça qui est derrière cette histoire. Retailleau se prepara para presentarse a las elecciones presidenciales adoptando la retórica de la extrema derecha y utilizando todos los pretextos para escalar contra Argelia. Sabemos que Argelia no funciona con este tipo de presiones y esto ha sido ampliamente documentado. Nuestros diplomáticos lo saben, así que si queremos cooperar con Argelia, debemos dejar de crear tensiones.
Las críticas contra el comportamiento de París no se detienen ahí. Los políticos franceses también denuncian su alineamiento con la postura de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, una medida vista como un intento de provocar a Argelia lejos de las normas diplomáticas. No debemos implicarnos en la cuestión del Sáhara Occidental. Creo que no es derecho de Francia decidir sobre la cuestión del Sáhara Occidental. No es asunto de Francia decir que el Sáhara Occidental debe ser marroquí o no. Este proyecto político no va en interés de nuestro país. A nuestro país le interesa mantener buenas relaciones con Argelia. Retailleau y sus aliados de extrema derecha se disputan el liderazgo del Partido Republicano mediante un discurso hostil y de odio que demoniza todo lo que es argelino. Un discurso que redujo, para no decir excluyó, el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores, convirtiendo silencioso incluso al Eliseo. Argelia reafirmó su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos basado en un marco legal e institucional acorde con las prácticas y leyes internacionales. El representante permanente de Argelia ante la ONU en Ginebra, Rashid Bladhan, durante el diálogo interactivo sobre el informe de la visita de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos, Marie Laurer, rechazó las alegaciones de que no existe un marco para proteger a los defensores de los derechos humanos en Argelia que les proporcione un entorno propicio para llevar a cabo su trabajo. Estas dos visitas demuestran el compromiso de Argelia de establecer una cooperación activa, sólida y transparente con los mecanismos de derechos humanos de la ONU y reflejan también su compromiso renovado con la protección y la promoción de los derechos humanos en Argelia como medida clave del programa del presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune. En respuesta a la afirmación de que no existe un marco para la protección de los defensores de los derechos humanos en Argelia, subrayamos que la enmienda constitucional de 2020 garantiza un entorno favorable para la expresión y la acción de los defensores de los derechos humanos en conformidad con la práctica internacional. También la creación de la institución del mediador de la República en 2021 como canal de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones públicas ilustrará la voluntad de las altas autoridades de reforzar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aunque no existe una ley específica dedicada a los defensores de los derechos humanos, el marco jurídico e institucional argelino garantiza plenamente los derechos y libertades necesarias para su acción. En cooperación argelino-tunecina, el primer ministro argelino Nadel Arbawi se entrevistó este jueves con el primer ministro de Túnez, Kamal Maduri, en una llamada telefónica. Un comunicado del primer ministerio de Argelia precisó que las conversaciones constituyeron una ocasión para elogiar las distinguidas relaciones entre ambos países y pueblos hermanos, afirmando al mismo tiempo la voluntad común de intensificar los esfuerzos para promover la cooperación bilateral en diversos campos hasta el nivel de la integración estratégica. El presidente de la Asociación para el Control de la Riqueza y la Protección del Medio Ambiente en el Sáhara Occidental, Lahsen Dalil, confirmó que la ocupación marroquí sigue saqueando el fosfato, los recursos pesqueros y el gas de los territorios saharauis ocupados con el apoyo de empresas extranjeras y sin el consentimiento del pueblo saharaui. El presidente de la Asociación Saharaui, en una intervención en el seminario de solidaridad con la causa saharaui organizado por el Movimiento de Solidaridad de las Islas Canarias, subrayó que cualquier acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre la explotación de los recursos del Sáhara Occidental es ilegal. Y en España, el Parlamento de Navarra ha aprobado una propuesta para que los parlamentarios exijan a Naciones Unidas que conceda la autodeterminación al pueblo saharaui y excluya cualquier propuesta de solución que implique la partición del Sáhara Occidental. El Parlamento de Navarra también instó a la ONU a ampliar el mandato de la MINURSO para incluir la vigilancia de los derechos humanos en las ciudades ocupadas del Sáhara, haciendo hincapié en la necesidad de la liberación inmediata de los detenidos saharauis en las cárceles marroquíes.
Y en Marruecos, el Comité Marroquí de Apoyo a los Detenidos Políticos advirtió del peligro de la represión sistemática de la libertad de opinión y de expresión que afecta a las personas descontentas con la situación política, económica, social y los derechos humanos en Marruecos. En un comunicado difundido este jueves, el organismo denunció las continuas detenciones de blogueros por sus opiniones contrarias a la normalización con la entidad sionista, pidiendo su inmediata liberación y el cese inmediato de los procesos contra todos los presos políticos. Volviendo a España, la policía ha detenido en la ciudad española de Granada a 4 personas de nacionalidad marroquí sospechosas de pertenecer a una organización criminal que introducía grandes cantidades de drogas en todo el país mientras continúa la investigación sobre el escándalo del túnel secreto de Ceuta que se utilizaba para introducir drogas desde Marruecos. Y en Sudán, las autoridades locales afirmaron que una de las mayores centrales eléctricas del país fue alcanzada por 3 ataques de drones de las fuerzas de apoyo rápido. Fuentes de medios de comunicación informaron este jueves de que el ataque contra la central eléctrica de Dabaker provocó el cese del suministro de agua en Nilo Blanco, Jartum y Al Jazeera y partes del estado de Kordofán en el sur de Sudán, además de quemar parte de sus transformadores y reducir su capacidad de producción actual al 25%. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU renovaron su compromiso con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán, subrayando que cualquier paso unilateral socavará estos principios y amenaza la estabilidad tanto de Sudán como de la región en general. En una declaración, los miembros del Consejo expresaron su profunda preocupación por la firma de una carta para establecer una autoridad de gobierno paralela en Sudán, subrayando que tales acciones corren el riesgo de exacerbar el actual conflicto en el país, fragmentar Sudán y empeorar la ya grave situación humanitaria. En lo referente a la contienda entre Rusia y Ucrania, Moscú anunció este jueves que no aceptará el despliegue de tropas europeas en Ucrania, afirmando que coincide con la administración estadounidense en la necesidad de detener el conflicto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a la prensa que Moscú está estudiando toda la información sobre las propuestas de Washington sobre las vías para poner fin a la guerra en Ucrania. Por su parte, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado que su país consideraría el envío de fuerzas de paz europeas a Ucrania con presencia de la OTAN, lo que supondría una guerra directa de los países europeos contra Rusia. Lavrov tachó de tonterías las acusaciones del presidente francés Emmanuel Macron de que Rusia prepara una guerra contra Europa, subrayando que Macron mintió en la Casa Blanca cuando dijo que Putin había roto todos sus acuerdos relacionados con la guerra en Ucrania. En relación con estas acusaciones de que Rusia prepara una guerra contra Europa y Francia, el presidente Putin se ha pronunciado a repetidas ocasiones, calificando tales pensamientos de delirantes tonterías. El despliegue de fuerzas de paz europeas en Ucrania significará una implicación directa, oficial y no disimulada de los países de la OTAN en una guerra contra la Federación Rusa. Esto no se puede permitir. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que su país tiene derecho a elegir una paz en Ucrania que garantice la seguridad y el desarrollo sostenible de Rusia a largo plazo. Durante un encuentro con empleados y beneficiarios de la Fundación Defensores de la Patria, Putin subrayó que Rusia tiene derecho a elegir una versión de la paz en Ucrania que garantice la paz a corto y largo plazo, señalando que Moscú no retrocederá en la consecución de sus objetivos. Tenemos que elegir por nosotros mismos una versión de la paz en Ucrania que nos convenga y garantice la paz para nuestro país en una perspectiva temporal a largo plazo. Necesitamos una elección que garantice el desarrollo estable de nuestro país en condiciones de paz y seguridad. Rusia debe vivir y fortalecer la fuerza del país en condiciones de acción militar.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este jueves que la Unión Europea estará al lado de Ucrania durante la cumbre europea celebrada en Bruselas para debatir sobre la seguridad en Europa y los acontecimientos en Ucrania. Von der Leyen anunció que Europa se enfrenta a una clara amenaza que requiere que sea capaz de defenderse, subrayando la necesidad de aumentar el gasto en defensa mediante un plan de rearme. Queremos una fuerza pacífica. Por eso hoy presento a los líderes el plan Rearmar Europa, que destina hasta 800.000 millones de euros a inversiones en defensa. Este plan dará a los Estados miembros el espacio financiero para invertir en defensa. Ofrece a los Estados miembros la posibilidad de invertir en la industria de defensa ucraniana o comprar capacidades militares que vayan directamente a Ucrania. Este es un momento decisivo para Europa y Ucrania forma parte de nuestra familia europea. Europa se enfrenta a un peligro claro y presente, por lo que debe ser capaz de protegerse a sí misma. Y esa ha sido la última noticia de nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós y hasta mañana.